Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que venía hablando antes, que se llama Gobierno Mundial. Amén. Y vamos a leer la escritura donde dice, en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. El Señor lo bendiga. Puede sentarse. Para hablar de este tema, la Escritura nos enseña que el diablo engaña, Satanás engaña al mundo entero. Y los que somos cristianos sabemos que el mundo está engañado. Está engañado a todo nivel, ya sea a nivel religioso, político, económico. En todo sentido está engañado el mundo, a niveles, a través de la salud, en cualquiera de los ámbitos. La siguiente imagen. Entonces, tenemos diferentes personajes en el mundo donde muchos de ellos actúan. Y si bien ellos no son el anticristo, sí son anticristos. Y eso lo podemos ver porque toda su agenda, entre comillas, anticristiana, que se llama progresismo, que muchas personas hablan del progresismo como que fuera cristiano, pero el progresismo no es cristiano, el progresismo es anticristiano. Y lo que se le llama neocomunismo, que es el progresismo, donde hay una agenda mundial que se llama globalismo. Y el globalismo, en el siguiente, es diferente a la globalización. Y acá hay unos conceptos que tenemos que aprender como cristianos porque son cosas que le incumben a las personas que quieren saber cómo engaña Satanás al mundo entero. Muchas de las personas enseñan, y cristianos, pastores, obispos enseñan en su iglesia, Satanás engaña al mundo entero y siempre se habla de la religión, siempre con una religión falsa. Y eso es verdad. El Satanás engaña a través de una religión falsa. Pero no solamente a través de eso engaña Satanás, sino que también engaña a través de políticas, a través de leyes, a través de la sociedad, a través de diferentes sistemas que imperan en el mundo, ideologías que imperan en el mundo, que engañan a través de Satanás. Hay un concepto que se llama globalismo y hay otro que se llama globalización. La globalización es el proceso económico, político, cultural que implica la integración y conexión creciente entre países y regiones del mundo. Se caracteriza por el libre flujo de bienes, servicios, ideas, personas a través de las fronteras nacionales. Es un proceso que ha sido impulsado por la tecnología, el comercio internacional, la inversión extranjera. ¿Qué es lo que es la globalización? Globalización es un proceso económico mundial. El globalismo, la globalización es el proceso económico mundial. El globalismo es una ideología política, y acá no está escrito, pero es mundial. Ideología política mundial, eso es el globalismo. ¿Qué promueve la globalización? Claro, el globalismo también promueve el libre flujo de mercado, la libre interacción de bienes, impulsa la tecnología, impulsa el comercio internacional, impulsa la inversión extranjera, el globalismo, pero no es globalización, es a través de la globalización, ideologías políticas, impulsa el globalismo. Nosotros, yo al menos, o a lo mejor ustedes también, nos gusta la globalización porque podemos obtener, por ejemplo, televisores,
podemos tener bienes, servicios a mejor precio, ropa, autos que vienen de Corea, de Estados Unidos, porque es el proceso económico mundial que nosotros podemos obtener bienes y servicios a mejor precio. Pero el globalismo es una ideología política impulsada por organizaciones mundiales que quieren establecer una idea social en todo el mundo de la misma manera, que todos piensen de la misma manera, que todos crean de la misma manera, porque es una ideología política y social. Creen que a través del globalismo usted estando aquí en Chile, Estados Unidos o en Europa, todos debemos pensar y creer de la misma manera, sentir de la misma manera. Por eso usted ve agendas políticas y sociales que se llaman el feminismo, las ideologías políticas y sociales de grupos LGBT y Q+, y ya cada vez le ponen más letras, donde nosotros debemos aceptar ideas como que niños de 3 años quieran cambiarse de sexo y que eso es normal. Como que ya antes yo tenía un compañero de trabajo, la siguiente imagen, hace más de 10 años cuando trabajaba en otra empresa, me decía, ¿y por qué tú atacas, por ejemplo, lo que es la homosexualidad? Le decía, a mí no me importa que un adulto que quiera ser homosexual haga con su vida lo que quiere, porque Dios nos dio a nosotros libertad, Dios va a juzgar el pecado de cada uno de nosotros. Pero yo le dije, hace más de 10 años, el problema no es que yo me oponga a lo que esa persona adulta quiera hacer, es lo que quieren instalar como cultura social en nuestro país, porque en algún momento cuando ellos ya sean aceptados, van a ir por los niños. Porque ellos no se conforman solamente con aceptarse como trans, homosexuales o lo que sea. A ellos les interesa homosexualizar a los niños. Porque a ellos no les gusta estar solos. Ellos son pro pedofilia. Y si usted dice esa palabra en Facebook, en Internet, en YouTube, usted es cancelado por los algoritmos de YouTube, por los algoritmos de Facebook, por las personas comunes y corrientes que no tienen ni una ideología política, le va a encontrar la razón a mi discurso. Que hay muchas personas que dicen que es la libertad de los niños decidir por su cuerpo, por su sexo, por lo que quieran. Entonces hay un globalismo ideológico, político y social que está transformando no solamente a Chile, sino al mundo entero. A través de organizaciones no gubernamentales que están dentro de la ONU, a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y aquí usted puede ver que el globalismo está impulsado por la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La ONU promueve ideologías políticas, ideológicas, anticristianas. Y no es de extrañar que históricamente la ONU fue puesto sus cimientos cuando se inauguró o se fundó la ONU. Fue en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí cuando los países europeos dijeron debemos hacer una organización mundial de países donde determinemos el rumbo para dónde vamos a avanzar, para dónde vamos a apuntar, para que nuevamente no tengamos guerras mundiales, para que así nos pongamos de acuerdo cómo va a ser la unión, la alianza entre países.
Entonces, el problema es que toda ideología política, cuando se quiere impulsar de una forma, se establece como una verdad o como buena, porque nadie quiere avanzar en una creencia o nadie quiere creer en una creencia sintiendo que está mal. Incluso los dictadores piensan que están bien siendo dictadores. Los autoritarios piensan que está bien siendo autoritarios. Los golpeadores se sienten bien siendo golpeadores, justifican su forma de ser. Entonces, este globalismo mundial impulsado por la ONU, que no es de mirar a menos, porque lo que ellos dijeron, necesitamos establecer un gobierno mundial que se denomina con una palabra, supranacional. ¿Ha escuchado esa palabra? Supranacional. Significa, es un gobierno que está por sobre el gobierno de cada país. Un gobierno supranacional significa que sus leyes están por encima de las leyes de nuestros países. ¿A través de qué? De acuerdos internacionales. Usted dice, la ONU no se mete en este país. La ONU no se mete acá. La ONU busca el bien de cada uno. No. Si la agenda de cada país es por ejemplo, antivacuna, la ONU impulsa a través de presiones políticas a las capas más altas, ya sea la presidencia, los ministerios, por ejemplo el Ministerio de Salud, de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, actualmente se ha impulsado una ley de transición de género que ni siquiera está aprobada en nuestro Senado. Y sin embargo, hay testimonios, hay un reportaje de Santiago Pavlovich en el canal 7 que se llama Nuestros Niños. Ese reportaje muestra que a niños pequeños entre 8 y 10 años que tienen confusión con su sexo, en el colegio le dicen, la orientadora, las personas, como los profesores, los derivan a psicólogos. A los niños que se sienten confundidos con su sexo, los derivan a psicólogos, psiquiatras de orientación de género. Y lo que pasa es que ahora, si citan a sus padres y les dicen, su hijo tiene una orientación distinta de la cual nació. Y esto lo puede ver en el testimonio que muestra él. Entonces los padres se sienten confundidos y no están de acuerdo que un niño sea hormonado y que sea cambiado su nombre, porque también ese niño o esa niña ya no quieren llamarse de la misma forma. Entonces nosotros como colegio hemos decidido llamarlo como él o ella quiere. Y ya todos empezamos a llamarle así. Por lo tanto, usted lo único que le queda como padre es aceptar la orientación nueva de su hijo. Esto está pasando aquí en Chile ahora. Los padres, al oponerse, sus hijos son quitados y llevados a resguardo del gobierno porque sus padres se oponen a su orientación de género. Pero usted sabe que hay un interés superior de los padres, que a través de la Constitución nosotros estamos protegidos de resguardar a nuestros hijos. Por lo tanto, no hay nadie, ninguna agencia ni institución de Estado que pueda quitarnos nuestros hijos. Pero sin embargo, estos tratados de la ONU, de organizaciones no gubernamentales y de la Organización de Naciones Unidas, imponen una ley que Chile no ha firmado. Porque ellos dicen que hay un interés superior del niño. Contra nuestra Constitución y nuestras leyes que hablan del interés superior de los padres sobre sus hijos. Y le quitan a sus hijos. Por lo tanto, hay un gobierno supranacional que está por encima de nosotros. Solamente ese ejemplo. Entonces, usted no puede tomar a su niño, llevarlo a un psicólogo distinto, que dé otras, que le entregue otra opinión, que le lleve otra orientación, sino que ahora un niño no tiene la capacidad
para votar porque no tiene la madurez, no tiene la capacidad para decidir si quiere drogarse o no, no tiene la capacidad si puede manejar o no, conducir un vehículo o no, porque son los padres los que velan por la protección de sus hijos. Pero ahora la ideología de género quiere intervenir la educación de nuestros hijos en que ellos pueden decidir qué sexo son. Entonces, eso lo estamos viviendo ahora. Y este gobierno globalista está integrado por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ahí le pongo ideologías políticas como el comunismo, ideologías religiosas como el Islam y el Vaticano, el Papa, la religión católica. El siguiente. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y acá siempre me ha llamado la atención de esto, de que cuando Juan vio a la bestia de la tierra, le llamó la atención los cuernos, porque eran como de un cordero. Pero esos cuernos que al ver a la bestia decía, esta bestia parece un cordero. Pero lo que le impresionaba a él es que hablaba como dragón. O sea, en su apariencia parecía ser buena, pero en cómo hablaba era mala. Y así nos estamos encontrando con pruebas de cómo funcionan estos sistemas ideológicos políticos anticristianos. Rápidamente vamos a pasar por esto, pero después voy a retomar lo que estoy hablando. La Biblia habla de cuáles son los sistemas que van a trabajar juntos, unidos, como alianzas, en el fin de los tiempos para destruir a los cristianos. Y esto es importante. El cristianismo tiene un fundador que es Jesucristo, ¿cierto? Dice el Señor Jesús, mis palabras no las digo por mí mismo, sino el Padre que me envió me mandó a decirlas. O yo digo las palabras que mi Padre me envió a decir. Por lo tanto, el que cree en mí, cree en mi Padre. Y el que habla mis palabras, habla las palabras ¿de quién? De mi Padre. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a reinterpretar el cristianismo ni sus valores. Somos llamados a promoverlos. Amén. Y hay cristianos ahora que son progres, reinterpretan el cristianismo y ahora ponen homosexuales como obispos. Y hay cristianos que son feministas y que dicen que la Biblia habla del feminismo, entonces ponen líderes feministas. Y tenemos un problema en el cristianismo actual, evangélico, pentecostal, reformado, protestante, como le quiere llamar, que cada vez distorsiona más las palabras de Jesús, creyéndose la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es aquella que transmite las palabras del Señor en la Escritura fielmente como Él las enseñó. No poniéndole más ni quitándole. Tal cual, buscando interpretar correctamente sus palabras. Yo les dije en algún momento que hay un Mesías islámico que se llama Imam al-Mahdi y su profeta Isa, que es Jesús para los islámicos. En sus profecías o en el Corán hablan ellos, en la Sura 5:33 dice: el castigo para aquellos que luchan contra Alá y su mensajero y se esfuerzan por corromper la tierra es ser asesinados, crucificados o que se les corten las manos y los pies opuestos
y ser exiliado de la tierra. Ese es el castigo de este mundo. Y el más allá tendrán un castigo terrible. Cuando el Señor inspiró a los ángeles en la Sura 8:12, estoy con vosotros, dice Alá, así fortaleced a los creyentes, arrojar terror en los corazones de los incrédulos, decapitados, cortarles las manos y los pies opuestos. Decapitando y cortarles las manos y los pies opuestos. Y la Apocalipsis nos enseña uno de los métodos de asesinato de la bestia. Quien deba estar preso, dice en Apocalipsis 13:10, preso estará. Quien deba morir a espada morirá. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe tener paciencia y fe. Amén. Entonces, hay una representación dentro de las mitologías, se llama la hidra de 7 cabezas. Y esa hidra, o en algunos casos eran de 3 cabezas, pero cada vez que le cortaban una cabeza, salía otra. Porque significaba eso, que significaba que cada vez que cortaba una cabeza, salía otra. Que hay un sistema donde hay una cabeza de serpiente, pero si usted descubre una y la corta, hay otra más trabajando en las tinieblas, en lo oscuro, en la oscuridad. O sea, la cabeza de las hidras significa que hay muchos sistemas que lo quieren destruir, y el diablo trabaja así. Una son las falsas religiones, otra es por la política, otra es por lo social, otra es por lo humano, otra es por lo material. El diablo tiene muchas cabezas que atacan a sus hijos, y eso también representa el dragón de 7 cabezas. Representa que el diablo tiene muchos sistemas, ideologías, religiones en las cuales engaña al mundo entero. Y una de esas religiones es el Islam. El Islam es una de las cabezas de la hidra, o de la cabeza del diablo, de Satanás. Cuando el profeta Daniel ve la estatua de Nabucodonosor, el final de los pies tenía 10 dedos mezclados con hierro y barro cocido. Y todos los que interpretan ese pasaje entienden que el hierro representaba el Imperio Romano y el barro cocido representa a Israel y a los pueblos islámicos. Gracias. Estoy medio afónico. Israel, el barro cocido representa a Israel y a los pueblos islámicos. Y hay una bandera acá, o algo que lo puse en la siguiente imagen. Es el logo de la ONU, de la OMS, del Vaticano. Usted sabe, ese rojo con la martilla y la O significa del comunismo, y el otro del Islam. Pero hay otro más. Una de las cabezas es el sionismo. Hay diferentes tipos de sionismo, pero uno de los sionismos, que todos están fundados por israelitas o judíos, aquí hay que entender, yo soy cristiano pro judaísmo, pero no del judaísmo actual. Ahora, ¿por qué? Porque el judaísmo promueve que Jesús no es el Mesías. Por lo tanto, yo puedo ser simpatizante de Israel y puedo abogar porque Israel luche y se libere de la opresión que quiere establecer el Islam o los países alrededor. Pero de eso, a adherir a las ideologías judaicas es distinto. Porque hay muchos cristianos ahora que guardan el sábado, que descubrieron que el sábado es el que había que guardar. ¿Por qué? Porque el judaísmo lo guardó y están los 10 mandamientos. Y ahora muchos cristianos están aprendiendo a hablar hebreo. ¿Por qué? Porque hablar en español ya no es cristiano. Y así están muchas personas confundiéndose, pensando que entre más hebreo es usted para hablar y comunicarse, es más cristiano. Dice la Escritura que Dios desechó, no por
para siempre, no desechó para siempre al pueblo de Israel, pero fue desechado y lo reemplazó por un nuevo pueblo. El nuevo pueblo al cual nosotros somos adheridos, que es el cristianismo, somos la verdad. Y los que tienen que convertirse a la verdad no somos nosotros los cristianos, los judíos, sino son los judíos a los cristianos. Yo no puedo adherirme a algo que no es a favor del cristianismo, que no habla de Jesús. Dice el apóstol Juan, todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es lo que es? Es anticristo. Hay un sionismo, de las tres ramas del sionismo, una de los sionismos es el que promueve el anticristianismo. Y nació justo cuando se fundó la ONU. 1948 terminó la guerra de Hitler. Hitler persiguió a los judíos le echaron la culpa al cristianismo porque Hitler era católico. Nació un sistema que trata a través de una de las cabezas ocultas de esta serpiente destruir el cristianismo. Por eso usted ve una agenda mundial anticristiana. Y hay una de las cabezas de la que quiero hablar. Pero antes de hablar, vamos a hablar de eso. Y yo no sé por el tema de tiempo, pero me parece interesante que lo hablemos. Y que nos demoremos media hora más, será media hora. Después podemos hacer más cosas. Hablemos de dos sistemas. Yo le pregunté al Meta AI. ¿Meta AI lo conoce? Es parecido a ChatGPT. Meta AI. El de WhatsApp, sí. El Meta AI es una inteligencia artificial. Le pregunté, ¿de dónde viene el fascismo? Me dijo, el fascismo es de extrema derecha. El Meta AI. Le pregunto al Meta AI, ¿qué diferencia hay entre el fascismo y el comunismo? Me dijo estas cosas. El fascismo, nacionalismo extremo. Eso es el fascismo. Para Meta AI, inteligencia artificial. Fascismo, nacionalismo extremo, fronteras cerradas, autoritarismo y totalitarismo, represión de la disidencia y oposición. ¿Eso es fascismo o comunismo? Yo me preguntaba con la descripción que me está dando. Control estatal sobre la economía y la sociedad, militarismo y expansionismo, anti-intelectualismo y rechazo a la razón, culto al líder y al Estado, supremacía racial y étnica. Eso es el fascismo. Esa es la definición. ¿Está correcta esa definición? Sí, está correcta. Eso es el fascismo. Pero eso es de extrema derecha. Yo le pregunté después, pero me dio dos descripciones. ¿Qué diferencia hay entre el fascismo y el comunismo? Según el Meta AI me dijo, es algunas cosas lo puse yo en cuanto a esto. El comunismo es antipatriotismo y antinacionalismo. El comunismo, por definición, es antipatriotismo porque para ellos existen las fronteras abiertas, no cerradas. Por eso nosotros tenemos un descontrol migratorio porque los socialistas y comunistas les gustan las fronteras abiertas porque las fronteras delimitan un territorio y ese territorio pertenece a una nación, ¿cierto? Y esa nación se identifica con su folclore, con su cultura, con sus raíces, ¿cierto? Por lo tanto, por eso usted puede ver a un comunista sacándose una bandera del trasero. ¿Por qué? Porque ellos son antinacionalismo, antipatriotismo, fronteras abiertas. ¿Eso es diferente al fascismo? Sí es diferente. Según lo que me decía, en la dictadura del proletariado es decir que el pueblo gobierna el Estado. Eso es la dictadura del proletariado. Sociedades sin clase, o sea, significa no hay ricos ni pobres, sino que es una sola clase social. Eso es el comunismo teórico, yo le puse. Y acá habla de cosas como bonitas, así como lindas del comunismo. Esto es lo que la gente que es comunista está enamorada de esta idea. Sin propiedad privada, sin clase social, sin Estado, porque es comunismo.
en teoría es sin Estado. No existe el Estado. Todos viven en una sociedad donde no hay leyes, donde no hay policía, son todos, usted tiene hambre, yo le paso azúcar, usted me pasa un pedazo de pan, y así vivimos todos como una comunidad. Pues ese es el comunismo teórico. Una sociedad igualitaria, en la riqueza, es decir, todos tenemos bienes y servicios, pero no a través de lo que se le llama el capitalismo, el libre mercado, sino que yo necesito algo, otro lo tiene, me lo da, yo tengo algo que otro necesita, yo se lo entrego, y así vivimos en una sociedad libre del capital, porque yo no necesito dinero para comprar, yo intercambio, hago trueques. Vivimos en una sociedad donde no se necesita lo material, entre comillas, el dinero material, donde haya justicia social, la distribución de la riqueza, la libertad. Eso dice, me dijo que donde existe una sociedad igualitaria, donde hay justicia social, redistribución de la riqueza. Es decir, la gente automáticamente hay un sistema de bien donde somos tan buenos las personas que la persona tiene hambre, yo le doy, el otro necesito algo, me lo entrega, y vivimos en un sistema de redistribución donde los que administran, es decir, el pueblo, donde hay personas que están gobernando, observan esto y ellos son los que administran de forma igualitaria a todos los demás. Por lo tanto, la libertad, para ellos, la libertad tiene que ser anticapitalista, porque donde hay capital, para ellos hay opresión, porque una persona que quiere ganar dinero, para ello, se quiere hacer millonaria y no quiere buscar el bien del prójimo, sino su propio bien a través del dinero. Entonces, para ellos, lo que buscan es que el dinero no exista, es decir, no exista lo que es el libre mercado y el capital. Y también es antirreligión. Es decir, la religión para ellos es el problema también dentro de la sociedad. ¿Ya? Pero muchas de esas cosas usted no las ve. Yo nunca la he visto en ningún país donde ha estado el comunismo, ¿cierto? Y aquí quiero hacer una diferenciación entre lo que es patriotismo y nacionalismo. Usted es patriota. Patriotismo es el amor y la lealtad al país de origen y adopción. Es decir, yo soy chileno y amo mi país, Chile, ¿cierto? Usted igual es patriota, entonces. Se enfoca en la defensa y en el bienestar del país sin necesariamente buscar la superioridad sobre otros. Sin necesariamente buscar la superioridad sobre otros, sino que busco que mi país sea seguro, haya salud, ¿cierto? Donde haya bienes que nos puedan favorecer a todos y a toda nuestra sociedad. Valora la diversidad y la inclusión. Se basa en la identidad compartida de la historia común. Nosotros compartimos una historia. Fomenta la unidad y la solidaridad entre los ciudadanos, es decir, ser solidario, y fomenta ser unidos como compatriotas. Cuando vemos un partido de fútbol, nos unimos en torno al partido de fútbol. Cuando celebramos la fiesta patria, nos unimos en torno a qué? A la empanada, a la fiesta patria, al folclore, a la cueca, a los bailes típicos, y los amamos y los queremos. Eso es ser patriota. Pero el nacionalismo es una ideología. El nacionalismo es una ideología. Yo soy patriota, usted es patriota, pero el nacionalismo es ideología. Muchas personas confunden las dos palabras. Yo soy nacionalista. Y vamos a ver qué es lo que es nacionalismo. Y la ideología del nacionalismo es priorizar los intereses del país por encima de los demás. Y aunque pareciera ser importante eso, el fascismo y el comunismo real, no el teórico, son nacionalistas. ¿Por qué? Porque buscan estatizar las industrias, las fábricas, las empresas en contra de empresas extranjeras. Por lo tanto, es más importante que esto sea nacionalista, nacional, una empresa nacional, que haya una empresa extranjera. Entonces el nacionalismo tiene que ver un poco con el fascismo. A menudo busca la superioridad y dominación sobre otros países o culturas. ¿Qué busca el nacionalismo? La superioridad moral, intelectual, ideológica, política sobre otras culturas.
Por eso el comunismo trata de imponerse en todas partes. Puede llevar a la conclusión de discriminación hacia minorías o extranjeros. Claro, discrimino porque son de otras nacionalidades y me siento superior. Se llama a veces xenofobia. ¿Qué? ¿Cómo? La xenofobia es una de las partes del nacionalismo. Muchas personas son xenofóbicas o son discriminadoras por tu origen, por tu raza, por tu color, por tu pelo, por tu porte, si soy delgado o flaco. Eso es también parte de discriminar. Pero esto en el nacionalismo tiene que ver que mi país es superior a otros, por lo tanto, yo soy superior a ti. Entonces es parte del nacionalismo. El patriotismo no tiene que ver con eso. El patriotismo tiene que ver con lo contrario. Las culturas son ricas en cuanto a su diversidad. Los peruanos, los argentinos tienen sus propias tradiciones, son todas respetables de la misma forma. ¿Ok? Eso es. Se enfoca en la pureza cultural y étnica. El nacionalismo se enfoca en la pureza cultural y étnica, en no mezclar raza, ni etnia, ni nada. Lo que hacía el fascismo. Genera conflictos y tensiones con otros países o grupos, ¿ya? Entonces, yo me considero patriota, pero soy a favor del libre mercado, porque hay muchas personas que dicen, tú decís que soy patriota y querés que las empresas extranjeras vengan a poner su empresa aquí y a robarnos los recursos naturales. Entonces, como que ser patriota, para ser patriota hay que ser nacionalista. Y yo en parte podríamos ser nacionalistas en algunas cosas, pero no extremos, como es el fascismo. Y ahora, esto es lo que quiero citar la Biblia, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, el Satanás, así como esa bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, también dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se muestran así a las personas como ministros justos de justicia. Y en Apocalipsis 3:16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una de las cabezas de la bestia, o las cabezas de esta bestia, es el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo real aplicado en todos los países, como en China, en Alemania, en Rusia, en Cuba, en Nicaragua, en Corea del Norte, en todos los países donde se ha implementado, es distinto el teórico que el real. El comunismo real es fascista. El comunismo real es fascismo puro y duro. La única diferencia es que no son fronteras completamente cerradas, porque les gusta que entre mucha gente, pero no dejan salir a nadie. Usted en un país comunista no puede salir. Un país comunista real, no el comunismo, ese comunismo que le gusta a mucha gente. Hay mucha gente que cuando habla de comunismo habla de esas maravillas, de compartir los bienes, donde no hayan ricos, donde todos seamos iguales, donde no haya propiedad privada, sino que todas las cosas son de todos y ninguno es dueño de nada. Pero ese comunismo es en un papel, en una hoja. Pero en la realidad no existe. El comunismo real es autoritario y totalitario. El comunismo real es de frontera cerrada. Las personas que quieren escapar de un sistema comunista como el cubano, como el de Corea del Norte, como el chino,
Usted sabe que hay personas que lo han ido a matar porque se han escapado de los países de donde estaban. Acá se mató a un teniente de Ojeda, creo que se llama así, lo vinieron a matar de la dictadura de Maduro. Los cubanos tienen que acabar en balsa a Estados Unidos, al país capitalista y libre mercado. O los coreanos del norte tienen que escapar y si en la frontera tienen resguardado por militares coreanos. Entonces no es, el comunismo real no es de frontera abierta. El comunismo promueve la frontera abierta en países capitalistas. En países capitalistas como Chile, en países capitalistas como Estados Unidos, pero en países comunistas reales donde está implementado son de frontera cerrada. Usted no puede entrar en un país comunista si no tienen control de usted, quién es, de dónde viene, qué cree, cuáles son su ideología, su religión, lo que sea. Cuántos hijos tiene, cuánta plata tiene y por qué viene. Y más encima, si usted va a un país comunista, usted le tienen personas que lo están vigilando, que son supuestamente agentes que le están ayudando para conocer el turismo y conocer la región, pero son personas que son parte del gobierno, que llegan para investigarlo y ver qué acciones, qué hechos o cosas hace dentro del país. Yo estuve en Cuba 3 semanas y cuando estuve allá en Cuba iba todos los días una persona del gobierno a pasar un listado. Tenían que llevar un libro de acta de todas las personas extranjeras, turistas que se estaban quedando en ese hogar o en esa propiedad que era autorizada por el Estado para arrendarse. Así es. Así que Uno tenía que informar si se iba a ir a otro destino. así es. O sea, las fronteras abiertas no están por ningún lado. En el comunismo teórico son las fronteras abiertas. No hay fronteras. Los países son todos uno. Igual hay que guardar un poco en la mente, para ellos no existen fronteras y no hay países. El comunismo teórico cree que no existen países. El comunismo real cierra la frontera. Control estatal sobre la economía y la sociedad, ¿cierto? Los países comunistas controlan la economía, estatizan todas las empresas, por lo tanto es nacionalista, igual que el fascismo. Hablan de la igualdad de la riqueza o igualdad de distribución de la riqueza, pero son iguales todos en la pobreza. Y todo esto por culpa ¿de quién? Del enemigo número uno del comunismo, Estados Unidos. ¿Por qué son pobres los países comunistas? Por culpa de Estados Unidos. Si no existiera Estados Unidos, seríamos todos iguales en la riqueza en esos países según ellos. No es porque tener el control estatal de las empresas y del mercado, donde para ellos no existe el capital, para ellos son anticapitalistas y anti libre mercado, no es porque su sistema económico es anticapitalismo, no es porque ellos son pobres. Son pobres porque Estados Unidos o los países capitalistas les cierran la frontera a ellos para que no comercien. Si ellos son estatistas y además son anti-libre mercado, ¿cómo puede comercializar con ellos empresas extranjeras si ellos impiden ese comercio? ¿Cómo pueden enriquecerse los países si ellos son anticapitalismo, entre comillas? Porque son capitalistas. Para ellos no. Mire, el materialismo también lo ven ellos y el materialismo en esa parte teórica también la aplican en lo práctico, en lo real. Y el materialismo tiene que ver que no existen otras realidades más que esta que existe aquí, por lo tanto son antirreligión, son anticristianismo. El comunismo es anticristiano. El comunismo, ¿qué es lo que es? Anticristiano. Es anti cualquier religión, pero principalmente anticristiano. ¿Por qué? Se lo voy a comentar en algún momento. Y hablan del culto al líder y al Estado. Y eso también se lo voy a comentar en algún momento. Hablan del culto al líder y al Estado. ¿Cuál es el Dios del comunismo? El Estado. Y el culto al líder del Estado. Y hablan de que
en el comunismo teórico hablan de que no existe el Estado. En el comunismo teórico no debería existir el Estado. Pero en el comunismo real, el Estado es gigante. Y mucha gente tiene que estar dentro del Estado. Por lo tanto, es fascista. El comunismo real, el comunismo práctico, el comunismo que uno ve en la realidad, es fascismo puro. Es fascismo puro. El comunismo teórico no existe en la realidad. Pero hay muchos defensores del comunismo teórico, no es que no se ha implementado bien. En todos los países donde se implementa el comunismo, ocurre lo mismo. Todos lo hacen mal, parece. Pero siguen existiendo estas personas que creen que el comunismo teórico se puede aplicar en alguna parte. Y ahí hay un problema ahí. Que el comunismo teórico nunca se puede aplicar porque primeramente el ser humano por naturaleza es egoísta. En esos países, en esas teorías comunistas, el cristianismo, la religión y Jesús está fuera de ellos, por lo tanto nunca podrán ser buenos como personas sin Dios ni Jesús. Por lo tanto ellos van a ser egoístas y tiránicos y malvados, porque para dejar de ser malvado por naturaleza uno tiene que tener a Dios en su vida. Nunca se podría aplicar el comunismo en ninguna parte sin Dios. Y como el comunismo no quiere a Dios, porque es materialista, decir que es una idea, para ellos la religión, el cristianismo es una idea implantada en las personas pobres para conformarse con su miserable vida. Quitando la religión, según ellos, quitando la miseria de nuestra vida, que es la religión para ellos, podemos hacer justicia social y luchar por nuestros derechos, y entonces dejaríamos a Dios de lado para luchar por lo que verdaderamente se tiene que luchar. Entonces la gente pobre no lucha por sus derechos según ellos, no hace la fuerza del proletariado porque tiene a Dios. Si tienes a Dios no luchas porque te conformas con lo que Dios te ha dado. Pero si dejas a Dios de lado, vas a luchar por tus derechos, tus deberes y tu justicia social. Entonces el comunismo es anticristiano y antidios. ¿Cómo puedes triunfar un sistema que busca la lucha? Ahora, a ellos tampoco les conviene que usted deje de ser pobre. Pongamos un video corto de unos minutos que viene a continuación y va a darse cuenta por qué a ellos no les conviene dejar de que dejemos de ser, o la gente deje de ser pobre. Diferentes líderes de izquierda hablan de la pobreza. El presidente, el primero que habla es Rafael Correa, presidente de Ecuador, expresidente de Ecuador, o no sé casi está. Quiten un poco el PowerPoint y ponenlo desde el que a lo mejor quedó muy abajo, el play. Bueno, muchos líderes de izquierda hablan de que es necesario que la pobreza esté dentro de sus países, porque esas son las fuerzas políticas o fuerza social que ellos tienen para apoyarlos como líderes de izquierda. Saca a la gente de la pobreza, creas una clase media, esa clase media le empiezan a apestar los pobres. Y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad, soberanía, justicia, prosperidad para todos, sino el discurso de la derecha.
poder pasar vacaciones en Miami, y se vuelven pobres subjetivos, no objetivos, están mucho mejor que antes, pero subjetivos porque les falta mucho más para lo que actualmente aspiran. Como ahora aspiran vacaciones en Miami, pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha. Vamos a lograrlo, yo. Presidente. Vamos a lograrlo. Y permítame decir, agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. ¿Cómo es? Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Es decir, que es necesario que hayan pobres porque les sirve a ellos. Ya. Fidel Castro, 900 millones de dólares en su haber. Tiene, se supone que la redistribución de la riqueza, y se supone que hay igualdad para todos, se supone justicia social, 900 millones de dólares. Tiene un restaurante flotante en su familia, porque ya murió, pero su familia tiene un restaurante flotante, tiene un helipuerto en su mansión, porque ellos no viven como los pobres. Tiene un delfinario donde tiene delfines, tiene un criadero de tortugas y tienen diferentes lugares donde viven ellos y su élite. A ver, entonces, como dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Le prometen a la gente sacarlo de la pobreza, pero lo hacen más pobres y necesariamente tienen que para ellos ser pobres, porque si dejan de ser pobres, no lo apoyan a ellos y necesitan a los pobres para mantenerse en el poder. Hugo Chávez, 17 fincas, tiene joya y diamante y tiene incluso autos Hammer. Su hija, 4.197 millones de dólares en millonaria esta persona solamente a través de impuestos y a través del sistema socialista y comunista en Venezuela. Se hizo millonario Chávez y sus hijos. 500 millones de dólares, su hija 4.197 millones de dólares en su fortuna, según la revista Forbes. Maduro tiene 2.000 millones de dólares. Tiene una mansión con piscina y la igualdad social, la lucha social, ¿cierto? Daniel Ortega, 3.600 millones de dólares. O sea, la lucha, el discurso por la lucha de la pobreza y sacar a la gente de la pobreza es falso. El comunismo se disfraza como ángel de luz, pero no es de luz. Se disfraza, tiene apariencia de un animal con cuernos de cordero, pero habla como dragón. Y el Kim Jong-un, es que a ellos no les basta, en el comunismo, en Corea del Norte, no les basta solamente con hacerse millonario a través de la plata, de los dineros, de las empresas, de los impuestos y sacarle la plata a la gente, sacarle la plata a los ciudadanos, a lo que ellos llaman pueblo, sino que también se erigen estatuas, y ahí tienen una estatua de más de grandes metros, de la estatua de Kim Jong-il y Kim Il-sung, los dos, el abuelo y el padre de Kim Jong-un. Se hacen adorar como dioses. Se erigen estatuas y se hacen adorar como dioses. Por lo tanto, el comunismo es anticristiano, pero también es antipueblo. Utiliza a las personas, el comunismo,
los líderes políticos comunistas utilizan a las personas para enriquecerse a costa de su pobreza, a costa de la pobreza del pueblo que ellos llaman pueblo, a los ciudadanos, a la gente de cada país, a la gente pobre de cada país. Amén. No creo que alcance a hablar de todo lo demás. Voy a pasar de aquí al siguiente. El comunismo y su profeta, Karl Marx. Karl Marx decía, contra el cristianismo y la religión es el opio del pueblo. Decía Karl Marx, Dios es una creación humana. La religión es una alineación. En el siguiente, Jonathan, Dios es una ilusión. La religión es un obstáculo para la emancipación humana. La crítica de la religión es la premisa de todas las críticas, y lo que dice ahí al final dice, no quiero explicarle todo eso, pero la última. La crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Decía, él partía, su crítica principal de todo su enunciado comunista es primeramente, por eso decía, la primera de todas, es contra la religión. Destruyendo la religión, hago que el pueblo apoye la revolución. Y pasemos a donde dice a la PPT 27. La siguiente. La diferencia que hay es que el comunismo real y el gobierno del anticristo, que en todas sus ideas es fascista y comunista, la diferencia real es que el comunismo es de fronteras cerradas, el comunismo real, pero en su teoría es fronteras abiertas. El gobierno del anticristo, el gobierno mundial, es de fronteras abiertas. ¿Cómo lo pregona, cómo lo enseña o lo promueve la ONU? La otra diferencia es que es el control global de la economía. Control global de la economía es el gobierno del anticristo. El comunismo tiene un control estatal, único de cada país, entre alianza entre países comunistas, donde cada uno gobierna, ¿cierto? Y es el gobierno, o sea, es el culto global al Estado global del líder y su imperio, o en este caso, su gobierno. Y eso es lo que dice la Biblia. La bestia, que es el gobierno mundial, y la imagen de la bestia, que es el anticristo, van a pedir culto, adoración, así como en Corea del Norte tienen esa estatua gigante, culto y adoración. No solamente lo van a querer hacer pobre, porque eso es lo que quiere el anticristo, que usted sea pobre, igual que el comunismo real, no ese comunismo falso, el teórico, sino que el real, porque dice en el siguiente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O sea, si usted no la adora, no le sirve y no vive para la bestia, no puede comprar ni vender, es decir, maneja la economía mundial, la bestia. Y también, aparte de la economía, el siguiente, aparte de la economía, lo que quiere buscar ese gobierno mundial es manejar la salud mundial, manejar la guerra mundial, manejar la economía mundial, porque dice, yo oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Esto es economía mundial. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4 serpiente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, el cual montaba y tenía por nombre la muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada. Y eso es lo que va a hacer el anticristo, guerra mundial. Guerra mundial. El gobierno mundial va a hacer guerra contra los países opositores.
contra las religiones opositoras al culto a la bestia, contra las religiones opositoras, y la religión que se va a oponer, según lo que declara la Biblia, es el cristianismo. Y cuando el anticristo traicione al pueblo de Israel, a los judíos, y la muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, tema económico, a los que no le sirven, con mortandad, que es enfermedad, y con las fieras de la tierra. Amén. Ahí. Pongámonos en pie. Sé que fue un poco largo, pero usted dice, mucha gente dice, puede ser una fantasía eso del gobierno mundial del anticristo. ¿Cómo va a existir un anticristo? ¿Cómo va a existir un gobierno mundial? Y eso, si yo se lo plasmo acá y lo comparo con países que ya han implementado un sistema parecido, y se lo comparo con lo que habla y establece la ONU a través de sus directrices, es lo que estamos, entre comillas, en sus pañales, en sus orígenes, promoviendo en todo el mundo, y se está formando en todo el mundo este sistema que la Biblia hace 2000 años había declarado en su palabra, en su profecía, que se iba a implementar. Por lo tanto, la Biblia, una vez más, tiene la razón.